Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y contar con su presencia esta mañana. Nos alegra inmensamente en Concop compartir nuevamente este espacio con ustedes. Y digo nuevamente porque muchos de quienes están hoy conectados también nos acompañaron en la primera sesión que realizamos hace cerca de 3 meses, cuando iniciamos esta conversación sobre un tema tan relevante como importante y crítico para nuestro ecosistema. A quienes nos acompañan por primera vez, permítanme darles una cálida bienvenida y nos emociona mucho que se unan a este Talk Talk Cup y hagan parte de este diálogo, de esta conversación, que seguramente va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Para quienes no conocen a UNACOLCOP, les comento muy brevemente que somos la Asociación Colombiana del Ecosistema Crediticio, Cobranzas y BPO en Colombia, que reunimos a cerca de 100 entidades del sector financiero y crediticio del país. Incluimos empresas del sector real, cajas de compensación, fintech, compañías especializadas en cobranza, y desde Colco promovemos siempre estos espacios para compartir contenido, actualización, normas, tendencias, transformaciones que impacten directamente a nuestro sector, a nuestra industria. Esta conversación de hoy ha sido diseñada para analizar en profundidad los efectos prácticos, regulatorios y operativos de la Ley 2445 del 2025, que es una reforma que transforma el tratamiento de la insolvencia para persona natural no comerciante y garantías mobiliarias. En la primera sesión abordamos los aspectos generales del nuevo marco normativo, el origen, sus motivaciones y posibles impactos tanto para el deudor como para el acreedor. Hoy retomaremos brevemente esas conclusiones de la mano de nuestros panelistas, juristas expertos, invitados para que estén en sintonía. Por supuesto, avanzaremos en el análisis y entrarán ellos en aspectos clave, como el papel del juez en el trámite de negociación de las deudas, la figura del desistimiento tácito y las sanciones a empresas de cobranza que nos preocupan mucho, el tratamiento de créditos postergados y las implicaciones de la gratuidad en el procedimiento, así como otros temas fundamentales que ya los repasarán con los expertos. También abordaremos temas que quedaron pendientes del pasado panel, y por ello pues agradecemos sinceramente a cada uno de ellos por su generosidad al aceptar hoy esta nueva cita para hacer posible que sea pertinente, riguroso y útil para toda la audiencia, con el fin de que enfrenten los retos que plantea la implementación de este nuevo régimen que aún está pendiente de su regulación. Ahora, sin más preámbulos, nos acompañan el doctor Eduardo Talero, abogado especialista en Derecho Contractual y Comercial, actualmente gerente jurídico de Cerlifin, firma asociada a Colcop. La doctora Diana Talero, abogada especialista en Derecho de Sociedades, actualmente presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y quien ha apoyado con mucho entusiasmo a Colcop en todos estos temas. El doctor David Sotomonte, abogado especialista en Derecho de Negocios y máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Derecho Comercial, y es socio de Sotomonte y Asociados, quien también nos está acompañando con su generosidad conceptual, experiencia y expertise en la rama que maneja. La doctora Ana María Ramírez, abogada especialista en Derecho Administrativo y gerente de la firma Coproactivo, quien es socia de Colcop, miembro de nuestra junta directiva y quien estará moderando este Talk Colcop. Bueno, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat durante toda la sesión,
que al finalizar van a ser respondidas por nuestros panelistas con especial foco en la aplicación práctica de la norma, como ya les decía en un comienzo. También los invitamos a compartir sus reflexiones, aprendizajes en redes sociales, usando el hashtag numeral Colcop y etiquetándonos como @Colcop_Colombia. Bienvenidos nuevamente y excelente sesión para todos. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctora Gloria, por el saludo, por la bienvenida, por, como siempre, en representación de nuestra industria, propiciar este tipo de espacios que realmente son de muchísimo valor para las empresas que hacemos parte de la asociación, para los originadores y en general para nuestra industria. Como bien lo mencionaba la doctora Gloria, una vez sancionada la ley 2445, que modifica el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante hace más o menos 3 meses, tuvimos la oportunidad de reunirnos con este grupo de expertos que bien generosamente nos dieron sus perspectivas de la norma. Dejamos por cuestiones de tiempo en su momento algunos temas sobre la liquidación patrimonial sin tocar o que tocamos de manera muy superficial y hoy queremos profundizar con ustedes y llegamos a algunas conclusiones que pues varias de ellas ya las mencionó la doctora Gloria en su saludo, pero que nos parece pertinente reforzar en este espacio, ¿cierto? Una de las principales conclusiones en el espacio anterior era la necesidad de reglamentación porque teníamos una modificación al régimen que sentíamos en muchos puntos estaba haciendo cambios estructurales y dejaba muchas dudas y dejaba a interpretación estas normativas, estos artículos. Lastimosamente hoy no contamos con reglamentación y seguramente si llegamos a tenerla en el corto plazo propiciaremos un nuevo espacio para hablar de la misma, pero pues obviamente nuestro compromiso era una vez estuviera puesta en marcha la 2445, conversar acá con cada uno de ustedes de lo que estamos encontrando en términos prácticos. Entonces, sin más preámbulo, reiterar la bienvenida, aprovechen este espacio, esperamos contar con tiempo para responder las preguntas al final y si vemos como en la sesión inicial que nos hace falta propiciar otro espacio, seguramente esperaremos reglamentación y propiciaremos ese espacio para aclarar esas inquietudes. Entonces, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y arrancamos si les parece. ¿De acuerdo? Panelistas. Bueno, Ana María, muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces vamos a arrancar sobre, pues, o conversando sobre algunos aspectos que consideramos relevantes sobre la reglamentación y la aplicación práctica de la norma. Doctor David, arrancamos con usted. ¿Cuál es el papel del juez en el trámite de negociación de deudas y qué facultades de control judicial y de legalidad tiene ahora? Aquí, pues primero agradecer a Colcop nuevamente por la invitación y a los asistentes por tenernos paciencia, oírnos conversar de este tema que tanto nos apasiona y a mis compañeros expositores y a Ana María porque con ellos hemos tenido conversaciones muy enriquecedoras sobre el particular y siempre es un gusto discutir los temas con ellos. Para ir al punto, parece que el legislador, o yo no sé si el legislador, el redactor de la norma, en todo caso, quiso amarrar de manos al juez. ¿En qué sentido? El artículo 534, reformado por la ley 2445, el 534 del Código General del Proceso, señala que el juez solo puede involucrarse en las controversias del parágrafo del artículo 537, que de una vez hay que decir, ninguna controversia hay ahí, luego eso deberá ser objeto de un decreto de hierro, no de reglamentación. Puede inmiscuirse cuando hay discusión en torno a si el trámite fracasó o no por el incumplimiento de gastos de administración, según el artículo 549.
va a definir las objeciones según el artículo 552 del Código General del Proceso. En este punto hay que decir que el juez puede decretar las pruebas que considere pertinentes. En el artículo que en la controversia del artículo 557, la impugnación del acuerdo y su reforma, también va a tener participación el juez. Y en el incumplimiento, en las diferencias sobre el incumplimiento del acuerdo de reorganización, también podrá intervenir el juez. Pero me devuelvo al 534. El 534, en apariencia, lo que quisiera es señalar que el juez tiene una competencia taxativa. Competencia taxativa que la amarra el legislador diciendo que básicamente el juez no se va a poder pronunciar en ningún tema distinto a aquellos que están consagrados en estos artículos que les acabo de citar. Sin embargo, yo creo que es digno de reglamentación porque además la ley deja esto lleno de vacíos. Va a haber muchos conflictos, por ejemplo, en un tema que tocaremos más adelante, en la postergación de créditos. ¿Quién define si un crédito quedó bien o mal postergado? ¿El conciliador? ¿O se podrá definir por mayorías en un acuerdo? Yo creo que no. Yo creo que eso es una controversia que quedó sin regulación. Luego deberíamos o podríamos echar mano de la parte final del parágrafo del artículo 534, donde dice que en ningún otro caso el juez hará control de legalidad sobre las actuaciones del conciliador. Y ahí suma otro poco de cosas, pero dice, excepto en aquellos casos en los que se evidencien posibles casos de fraude. Y ahí digamos que el fraude es un concepto amplio en el que podríamos incluir, por ejemplo, cuando se ha engañado al conciliador para ser admitido a un trámite de negociación de deudas, por ejemplo. Luego ahí podría entrar el juez si hacemos una interpretación adecuada de la norma en favor no del deudor como se pretende vender esto, sino en favor de la economía nacional. Y lo mismo podría pensarse con lo que ya cité, por ejemplo, frente a los créditos postergados. ¿No se está defraudando al acreedor que se está postergando de manera indebida? Claro que se están defraudando sus derechos. Entonces, este es un punto que será necesario para reglamentar, porque si bien es cierto que los impulsores de la norma pretendieron atar de manos al juez, aquí la autoridad judicial verdadera es el juez, no es el conciliador. Luego habrá esto debería ser objeto de reglamentación, Ana María. Espero no haberme excedido mucho. Súper bien, doctor David. De hecho, podría uno quedarse profundizando, pero la idea es que abarquemos todos los temas y ojalá tengamos un espacio al final para responder las inquietudes que vayan teniendo nuestros participantes. Doctor Eduardo, voy con usted. ¿Qué opina de los cambios que se presentaron con la reforma en las facultades probatorias que tienen las partes dentro del proceso de negociación? Ese es otro punto que veíamos como punto interesante de profundizar. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días para ti y para todos los que nos acompañan en este panel en su segunda sesión. Gracias por seguir interesados en participar en estos maravillosos eventos que, como siempre, son propiciados por Colcop y por la doctora Gloria. Un saludo también para mis compañeros de panel, expertos en insolvencia con los que, como decía el doctor David, siempre es un gusto conversar, debatir en el buen sentido y, digamos que propiciar mejoras de la ley, de la práctica, que es lo que buscamos todos, ¿no? Que esto se mejore en la práctica, que es lo que más nos interesa, sobre todo en Colcop y en nuestra industria, que es, como tú sabes, Ana María, un sector tan práctico, ¿no? Aquí nos interesa es eso, cómo esa norma se va a aplicar en el día a día. ¿Y qué pasa con las facultades o aspectos probatorios que tienen las partes? Pues es muy importante. Escucho como un feedback de fondo. ¿Será algún micrófono? Ya, creo que ya se solucionó. Mm, es muy importante tenerlo presente porque aquí hemos hecho eco en las diferentes sesiones, espacios donde hemos hablado de la reforma de la ley 2445, de la importancia de participar en los procedimientos, tanto en la negociación de deudas como en los procesos de liquidación patrimonial, más con todos los cambios que se han presentado en la norma. Todo apunta a que nos hagamos parte, estemos allí presentes y hagamos valer nuestros derechos como acreedores. Recordemos que siempre ha habido aquí como un desbalance en los derechos del deudor
versus los derechos del acreedor. Y claro, el deudor tiene derecho a una segunda oportunidad y a un posible descargue y a, digamos que, salir de esa situación difícil en la que se encuentra, pero tampoco en detrimento, ni mucho menos en fraude de los acreedores, ni de los sectores que representan a los acreedores. Es muy importante también conservar acá el ecosistema crediticio, financiero y demás. Entonces, si los acreedores tenemos mayor libertad probatoria, como quedó en la norma, pues es muy útil porque vamos a hacer valer de una mejor manera nuestros derechos. ¿A través de qué? Por ejemplo, las objeciones en las diferentes instancias o etapas, tanto de la negociación de deudas como en la liquidación. Hay momentos en los que hay que echar mano de esa libertad probatoria. ¿Qué libertad probatoria? Que podemos utilizar todos los distintos medios de prueba que establece el CGP, no únicamente, por ejemplo, las pruebas documentales, como ocurre en materia de insolvencia empresarial en Ley 1116, donde sí hay una restricción y únicamente podemos atenernos a pruebas documentales. Claro que allí tiene una razón de ser, y es que son procesos que de alguna manera son mucho más, bueno, son más rigurosos en materia de documentos e información porque son, al tratarse de personas jurídicas, de empresas, de comerciantes, pues están obligados, como sabemos, a llevar contabilidad y a una serie de requisitos que tienen las personas jurídicas. Por eso es que el legislador allí, en materia de insolvencia empresarial, estableció, digamos que una limitante en materia probatoria para que fuera solamente a través de pruebas documentales, para que haya agilidad, para que no sea de pronto un reproceso en donde a algún abogado se le ocurra o algún acreedor acudir a 10.000 medios de prueba que compliquen los procesos. Aquí, enfocándonos otra vez en 2445, el régimen que nos ocupa en este momento, tenemos libertad probatoria. Y esto soluciona muchos problemas de la práctica que se nos presentaban, por ejemplo, a la hora de creencias inventadas, fábrica. Hay verdaderos carteles acá, los tenemos identificados y hay que seguir entre todos abogando porque, digamos que estén, digamos que ubicados cuáles son estos carteles y en cada uno de los procedimientos hagamos valer nuestros derechos, por ejemplo, así, libertad probatoria, pidiéndole al juez que oficie un ejemplo a la DIAN para que exhiba dentro del procedimiento y demás la declaración de renta de un deudor que está apareciendo con unas deudas aparentemente fabricadas y que no las traía reportadas en su declaración de renta, lo cual va a dar lugar a indicios y a una serie de elementos muy importantes para demostrar una mala fe, para demostrar creencias inventadas, fabricadas, que no operan todos los casos, pero sí se nos presentan en el día a día. Esa es la conclusión, Ana María. Qué bueno que haya libertad probatoria, hay que aprovecharla, no hay un catálogo expreso, echemos mano de todos los medios del CGP y hagamos uso de esos derechos que tenemos como acreedores. Podemos entonces, doctor Eduardo, reiterar una de las reflexiones que hacíamos en la sesión inicial y es la importancia que los acreedores hagan uso de las herramientas que tengan, que se hagan presentes, que más adelante vamos a tocar el tema sancionatorio y demás, que se hagan presentes y que hagan uso de todas estas herramientas probatorias que tienen, porque sí se percibe de pronto como indiferencia. Y por esta razón es que cogen fuerza carteles como los que usted nos acaba de mencionar. Muchas gracias, doctor Eduardo. Démosle paso y saludemos a la doctora Diana y la bienvenida. Doctora Diana, con usted queremos arrancar tocando un tema importante. ¿Qué opinión le merece la inclusión de la figura del desistimiento tácito tanto en la etapa de negociación de deudas como en la liquidación patrimonial? Bueno, muy buenos días y bueno, reitero mis saludos para los presentes y también el agradecimiento para Colcop. Doctora Gloria, como siempre es un placer acompañarla en estas charlas que, digamos, abonan un poco a esta práctica que se ha vuelto tan complicada. Es decir, esta ley y ya este es el segundo evento que hacemos con todos ustedes, pues trae todos los días una sorpresa. O sea, yo me temo que cada vez que la leo encuentro más y más cosas que me generan algunas inquietudes sobre todo, y lo planteaba Ana María hace un rato, y el doctor David y el doctor Eduardo, que saludo también con mucho aprecio y con mucho gusto de poderlos acompañar, pues requieren reglamentación. O sea, claramente estamos frente a una norma que tiene, digamos, algunos defectos que generan una dificultad en su implementación, que normalmente se desarrolla con reglamentación, y entonces hay una tarea pendiente
doctora Gloria, y todos sus buenos oficios que pueda hacer para que podamos tener acceso a la posibilidad de incluir algunas respetuosas sugerencias para que el régimen se implemente de manera mucho más efectiva. Pero en esta pregunta particular, doctora Ana María, pues sí se encuentra como un tema que quisiera como dividir en tres. El primero es que tenemos la figura del desistimiento tácito, que se genera, digamos, por un efecto involuntario del deudor frente a una expresión de desistimiento expreso de la apertura del trámite de negociación de deudas. Y es que cuando el deudor no paga las expensas, acordémonos que en el caso de la negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados, los trámites que se adelanten ante los centros de conciliación autorizados y ante las notarías, pues tienen unas tarifas aplicables y también unas expensas necesarias para el adelantamiento del trámite. Parte, digamos, de este sistema es que es un sistema de justicia no formal, pero que requiere, digamos, el adelantamiento por personas profesionales y por centros autorizados que pues tienen una remuneración. Y en esa remuneración, pues el deudor tiene que solventar las expensas necesarias para que el trámite se lleve adecuado, y se entiende que cuando el deudor no paga esas expensas, pues desiste del procedimiento de negociación de deudas en los términos del artículo 574 del CGP, modificado por la ley 2445. Solemos decir que estamos ante el trámite de la ley 2445 por esa sensación que nos quedó a todos, que esta ley 2445 reemplazó prácticamente el procedimiento de insolvencia para la persona natural no comerciante prevista en el CGP. Pero pues acordémonos que esto hace parte del CGP y que la 2445 solamente ha hecho algunas modificaciones estructurales de la norma. Y entonces estamos frente al desistimiento tácito, pero también frente al retiro de la solicitud, que esta, digamos, es una introducción también de la modificación estructurada por la ley 2445, en particular regulada en el parágrafo del artículo 545 del CGP, que habla sobre los efectos de la aceptación de la solicitud. Y allí se plantean dos tal vez circunstancias. La primera es el retiro de la solicitud de negociación, y el otro es el desistimiento expreso del procedimiento. Cuando hablamos del retiro de la solicitud, la norma plantea como condicionamiento para que proceda este retiro de la solicitud que no se hayan dado los efectos previstos en el numeral primero y segundo del mismo artículo 545, que en particular unos efectos se refieren al deudor y otros se refieren al acreedor. En principio, los referidos al deudor son los típicos efectos de paralización de de la imposibilidad de pago por parte del deudor, de compensación, de arreglos, de innovaciones que se refieren a sus obligaciones, y con respecto al acreedor, pues la paralización de las acciones de cobro. Entonces no se pueden ejecutar las garantías, no se pueden cobrar las obligaciones, no se pueden iniciar procedimientos de cobro, no se pueden iniciar lo que denomina la norma de trámites públicos y privados, que ya, digamos, en nuestra sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar de esas dificultades de lenguaje que tiene esta reforma de la ley 2445, y que entonces sí requiere un ejercicio activo de reglamentación, porque no sabemos a qué se refiere la norma cuando habla de trámites públicos y privados, a qué se refiere la norma cuando habla de procedimientos contractuales. Entonces, ahí digamos que se percibe una necesidad de reglamentación. Entonces, prevé el parágrafo del 545 que el deudor puede hacer el retiro de la solicitud. Y entonces, cuando estamos hablando del deudor, es muy curioso porque para el deudor ejerce, digamos que los efectos se producen de manera inmediata. Entonces, ¿cómo retrotraer unos efectos que se producen de manera inmediata? Porque las prohibiciones del pago de las obligaciones son inmediatas. Eso no requiere sino, digamos que la admisión, digamos, para entender que no se han producido. El deudor deja de pagar sus obligaciones cuando presenta la solicitud normalmente. Pero cuando se refiere ya a los efectos del el artículo 545 frente a los acreedores, sí hablamos allí de alguna ejecución de algunas tareas por parte del centro de conciliación y del conciliador
referidas al trámite de comunicaciones y notificaciones, en particular de que tratan el artículo 548. Entonces, pues una forma de entender esa habilitación para el retiro de la solicitud es mientras no se hayan dado esas comunicaciones, que entendemos nosotros que sería el caso en que no se producen los efectos del numeral primero y segundo, pero muy curioso porque las comunicaciones y las notificaciones se dan es cuando ya se ha aceptado el procedimiento. Entonces, digamos que ahí hay una dificultad en la aplicación e implementación de la norma. Y quiero hablar entonces ahora justamente del efecto del desistimiento, porque, y hay que mencionarlo, en los procedimientos tradicionales de insolvencia no proceden los desistimientos, porque estos no son procedimientos entre partes, sino que son procedimientos multipartes que generan efectos jurídicos. Y entonces no se aceptan desistimientos en los procedimientos de insolvencia empresarial, por ejemplo. Pero aquí es todavía peor la situación, porque el desistimiento plantea la norma que se puede dar hasta antes de la aprobación del acuerdo. Es decir, ahí ya se han hecho las comunicaciones, ya se han hecho las suspensiones de los cobros, ya se han hecho las suspensiones de las ejecuciones de las garantías, de los trámites públicos y privados, ya se han generado la prohibición de descuentos. Es decir, ya hay un camino avanzado, sobre todo frente a los acreedores, ya está conformada la universalidad de acreedores con los cuales se va a adelantar el procedimiento. Ya hay, digamos, una serie de gastos y expensas que se deben haber cubierto para efectos de la generación de la audiencia de conciliación, digamos, en donde se va a poner en conocimiento de las partes el acuerdo, la fórmula de pago, y se ha empezado a hacer las negociaciones. Posiblemente ya se hayan presentado las objeciones y posiblemente ya se haya generado los efectos frente a la autoridad jurisdiccional, al juez civil, que conocerá de las controversias, porque solamente se logra el acuerdo cuando ya se ha suscitado toda la resolución de las controversias. Entonces podemos estar hablando de procedimientos que dependerá de la celeridad del juez en la resolución de las mismas, que puede haber pasado inclusive un año de presentación de estas controversias o de resolución de esas controversias. Y entonces allí lo que menciona la norma es que se hace un reenvío a la aplicación en lo pertinente de los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, generándome a mí también inquietudes, porque cuando yo voy al 314, al 316 del CGP, pues allí está previsto el desistimiento de pretensiones. Aquí no hay unas pretensiones de una demanda que hay que desistir. Aquí lo que se está planteando en realidad es el desistimiento del procedimiento de negociación de deudas. También plantea en los artículos a los que hace reenvío el CGP de quién puede generar ese desistimiento. En general aquí, pues la norma establece que pues quien puede es quien está legitimado para iniciar el procedimiento, que no es otro que el deudor. Entonces ahí digamos que la aplicación del CGP en esas disposiciones es prácticamente inana. Y lo otro es la descripción que hace el CGP de los actos procesales que pueden ser desistidos, pero aquí es el desistimiento del procedimiento. Entonces yo me temo que en la aplicación, en lo pertinente de ese reenvío al Código General del Proceso, a las disposiciones de desistimiento, pues va a ser muy difícil, de muy difícil aplicación. Y un poco quiero ahora comentar, digamos, el efecto que tendría el desistimiento frente a una posibilidad de un inicio futuro del proceso. Y aquí, digamos que sí se aplica una especie de sanción al deudor que no puede generar el procedimiento, digamos, de rollover, de negociación de deudas o de convalidación de acuerdos privados, y que lo previene entonces de poder iniciar este tipo de procedimiento en un término, digamos, superior al que plantea la norma o inferior al que plantea la norma. Entonces allí, digamos que sí se dan unos efectos para el deudor que previene, digamos, el uso fraudulento, diría yo, o abusivo del mecanismo de negociación de deudas. Muchas gracias, doctora Diana, clarísimo, y yo creo que con la misma conclusión que sacamos en la sesión anterior, la necesidad de reglamentación es fundamental, porque inclusive podría ocurrir que se desista una vez se haya sancionado conforme al régimen sancionatorio a un acreedor o a una empresa. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa sanción en el evento que así ocurriera?
definitivamente necesitamos profundizar un poco más y seguramente que la reglamentación que se está trabajando profundizará este tema. A propósito de el régimen sancionatorio que incorporó la 2445, esta pregunta es para el doctor Eduardo. Doctor, ¿qué se ha sabido en la práctica desde que entró en vigencia la reforma sobre la aplicación de sanciones a acreedores y a empresas de cobro? ¿Qué sabemos al respecto? Gracias, Ana María. Bueno, mira, hemos estado como haciendo validaciones y la verdad hasta el momento no hemos sabido de sanciones concretas que hayan impuesto bajo este nuevo régimen de la 2445, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar, ¿no? Y sobre eso me quiero referir, digamos que brevemente. Ya en la sesión anterior se explicó en qué consiste el tema. Recordemos que ante las gestiones de cobranza que se iban adelantando, los acreedores a través de sus equipos o directamente, se pueden presentar sanciones como llamados de atención, amonestaciones si reinciden, tercero, una postergación de todas sus obligaciones, las que estén calificadas y graduadas o las que estén por calificarse y graduarse, y posteriormente la norma establece como un sistema de compulsa de copias para que la SIC, de acuerdo a sus competencias, imponga sanciones consistentes en el 10% del valor del crédito por cada gestión que se adelante, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente. 10% por cada gestión indebida que se presente. Es decir, me comunicaron de la admisión a la negociación de deudas de un deudor y yo hice una llamada telefónica, una sola, ahí ya va un 10%. Envié un mensaje de texto, otro 10%. Después de, digamos que las sanciones anteriores, ¿no? Pero son concurrentes, se pueden acumular. Entonces, digamos que lo que ha pasado al día de hoy es que eso está en manos, en poder de los deudores y de sus asesores. Esa fue la razón de ser de esta norma. Ellos se quejaban mucho de las gestiones que se iban adelantando las empresas de cobranza una vez el deudor era admitido al régimen. Entonces, por eso imponen esta norma acá. Logramos, digamos que, hacerla un poco más suave en algún sentido con este famoso semáforo que ya acabo de mencionar, pero sí la van a estar utilizando en todo momento. Y me quiero referir a una última cosa, Ana María, sobre eso, y es, mm, hay muchas dudas respecto de la competencia de la SIC para la aplicación de estas sanciones. De hecho, actualmente, por haberse tramitado esta ley, la 2445, y también esta remita la 2300, que es la de gestiones de cobranza, a través de una ley ordinaria, ¿cierto? De alguna manera la SIC lo que dice es que no tiene facultades para sancionar cuando se trata de gestiones de cobranza indebidas. Sí las tiene cuando se trata de infracciones o de violaciones al régimen de habeas data. Y ahí hay toda una discusión sobre eso, pero la SIC ha decantado su posición y ha dicho, yo en este momento no puedo sancionar. Ahora, ojo, eso dice la SIC en este momento. El mensaje a toda nuestra industria, que es muy juiciosa en temas tecnológicos, parametrización, controles y demás, es no nos confiemos. Esto, digamos que depende de pronto de la interpretación de la administración de turno, del funcionario que llegue a la SIC, a esta delegatura, y de pronto mañana con esta norma que está vigente, que allí quedó, como quedó, nos van a coger y nos van a sancionar. Entonces, establezcamos los controles. Empresa que es comunicada de la admisión a una negociación de deudas de parte de uno de sus deudores, simplemente eh, márquelo, bloquéelo, para que no le sigan adelantando gestiones, sino que sea a través de su equipo especializado, ¿cierto? Su equipo jurídico, comercial específico, operativo, experto en insolvencia, de persona natural no comerciante, el que se dedique a hacer gestión a través del procedimiento de insolvencia, como lo mencionaba anteriormente, a través de los mecanismos de libertad probatoria, acudiendo a las reuniones, ejerciendo sus derechos. Si le pueden votar positivo, pues vótenle, acompáñenlo, ¿cierto? A eso nos dedicamos también, aquí les abrimos la puerta a los deudores, aquí damos muchos beneficios, pero hagámonos parte para que no nos estén por ahí imponiendo sanciones por estar haciendo gestiones indebidas a través de otros equipos de negociadores, de equipo comercial, de medios masivos, tecnológicos y demás, por indebidas parametrizaciones. Y no nos expongamos a que de pronto la SIC mañana o más adelante cambie su criterio, cambie su posición y le dé por empezar a imponer
estas sanciones que pueden ser supremamente gravosas y masivas. Muchas gracias, doctor Eduardo. Yo creo que sí, lo ha dicho usted claramente y creo que hay una responsabilidad y una sensibilidad importante en el originador, en la industria y en las empresas que hacemos gestión de cobro, en el sentido de garantizar que una vez conocemos que la persona aplicó al régimen, no está en ese procedimiento de insolvencia, pues suspender todo tipo de gestión de cobranza y atenderlo por la vía del régimen, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un trabajo que se viene haciendo, no tenemos desafortunadamente datos estadísticos, pero sí siento yo, se los digo desde mi experiencia trabajando con distintos originadores, una sensibilidad mayor por parte de los originadores y una mayor participación y un robustecimiento de sus infraestructuras al interior con el fin de hacer una presencia más responsable en este tema de régimen, ¿sí? Y acá quiero hacerle una pregunta al doctor David. Doctor, la ley 2445 amplía el alcance de las personas que pueden hacerse pues, o beneficiarse del régimen, por decirlo de alguna manera. Además, baja umbrales de mora y de las conclusiones que sacábamos en la sesión inicial es, puede ocurrir que haya un incremento significativo en la cantidad de trámites de negociación de deudas. Con su experiencia, con su sensibilidad, ¿qué información tenemos sobre el impacto que ha tenido la ampliación del alcance y digamos como la modificación en el régimen respecto a la cantidad de trámites de negociación de deudas, doctor? Cosas a tener en cuenta. La primera de ellas es que no hay estadísticas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo contar lo que hemos visto en torno a las entidades financieras a las que les prestamos servicios. Y para ser sencillos, una de las entidades financieras más grandes del país pasó de recibir de entre 100 y 200 admisiones a negociación mensuales, está recibiendo 600. Eso quiere decir que es un incremento supremamente relevante. Y no, digamos que esto se puede deber a que se baja el umbral para el acceso al trámite de negociación de deudas, pero también hemos asistido a una publicidad, no sé qué adjetivo utilizar, pero es una publicidad que raya en lo antiético, ¿cierto? Publicidad de personas que pretenden aprovechar la ley simplemente para que el deudor no pague, no porque el deudor esté en crisis. Casi que estamos repitiendo la historia del concordato de la ley 222 del 95 frente a la persona natural. Allá había dos tipos de deudores, uno que sí estaba en crisis y utilizaba la figura del concordato para protegerse y proteger su vivienda y bueno, y otro era el que utilizaba el concurso sencillamente como una forma para huirle a la atención pronta de sus créditos. Entonces, estamos tristemente viendo, y pues cualquiera puede entrar a, qué sé yo, Instagram, TikTok, hay un poco de sujetos haciendo publicidad desastrosa, que además al final del día están engañando al deudor. Porque no es como lo plantean en ese tipo de publicidad. Y como decía Eduardo hace un momento, estamos ante mafias, ¿cierto? Hay sistemas, así como hay mucha gente que utiliza esto muy bien y son el tipo de deudor que el acreedor ha de ayudar y ha de dar la mano y ha de ser coherente para colaborar en una negociación y ser propositivo. También hay un gran porcentaje que utiliza la norma de una forma muy, muy, muy deficiente. Pero de ese aumento de procesos, y yo aprovecho que estamos hablando de reglamentación para mencionar algo que no me puedo quedar sin mencionar y que tal vez también lo mencioné en la sesión pasada, todos esos 600 procesos mensuales o 300 o 100, yo quisiera ver qué pasa cuando se impugnen los acuerdos porque no hay mayorías. ¿Y por qué digo cuando se impugnen los acuerdos porque no hay mayorías? Porque si nosotros nos vamos al artículo 553 del Código General del Proceso, reformado por la 2445, vamos a ver que nos dice que el acuerdo deberá ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del 50% de los votos. Pero en ninguna parte nos dice cómo se van a calcular los votos. Suprimieron de la norma original la parte que nos decía que
estos serán acreedores que representen más del 50% del monto total del capital. Y después sí nos decía que para efectos del cómputo de la mayoría tendríamos en cuenta únicamente los valores de capital. La reforma eliminó ese pedazo y tenemos que se vota por la mayoría de votos, pero no nos dice cómo se establecen los votos. Luego yo sí quisiera ver en la práctica qué van a hacer con todos estos acuerdos, porque no hay una norma de mayorías clara. Y no sé no sé hasta dónde pueda dar un decreto reglamentario la solución, pero lo que sí es cierto es que yo no creo que por analogía ni por ningún otro tipo de mecanismo se pueda llenar este vacío que dejó el redactor de la reforma al Código General del Proceso. En estos términos, pues sí, estamos viendo una avalancha de procesos o un aumento muy significativo de procesos. Y bueno, tendremos que ver y velar porque sean usados en debida forma y no como plantean los impulsores o muchos de los impulsores de estos trámites. Muchas gracias, doctor David. Sí, ahorita en el cierre seguramente concluiremos algunos temas, pero es la ley 2445 el mecanismo de alivio para quienes enfrentan crisis económicas, o es una norma que estimula la cultura de no pago. Esa es una reflexión que hacíamos en uno de los foros de Colcom en el que se llevó a cabo acá en Medellín. Es complejo hacer un juicio al respecto, pero sí se evidencia de pronto como que se desdibuja y se estimula una cultura de no pago que es preocupante y que sin duda afecta la estabilidad de nuestro sistema financiero desde mi punto de vista. Doctora Diana, voy con usted porque tenemos bastantes temas y el tiempo avanza. Me encanta que profundicen porque yo creo que es de mucho valor el concepto de ustedes que son expertos en estos temas para quienes nos están escuchando, pero el tiempo se nos va agotando, entonces voy a ir de una vez con usted para que me cuente un poco, Doc, cuál es la situación actual respecto de la competencia en el trámite de negociación de deudas para pequeños comerciantes y comerciantes, que yo sé que es un tema sensible y sobre el que tenemos novedades. Entonces, rico que nos cuente. Bueno, muchas gracias, Ana María. El tema no es de una complejidad menor. La verdad es que es un artículo, esta modificación del 532 del CGP por la 2445 que ha traído, digamos, ya múltiples procedimientos, múltiples pronunciamientos de la jurisdicción en materia de competencia. Porque una cosa es la aplicación del régimen. ¿Qué régimen se le aplica específicamente a la persona natural o persona física? ¿Y quién es el competente para adelantar este régimen? Y aquí en el 532 tenemos la inclusión de las personas físicas como comerciantes que estaban excluidos, ya el doctor David mencionó cómo en la experiencia anterior en el concordato se había utilizado el mecanismo de la ley 222 para, digamos, generar una cultura del no pago, lo que llevó a que eventualmente el legislador, inspirado, digamos, en la práctica que se había visto en la Superintendencia de Sociedades en esos trámites concordatarios y ante los jueces civiles del circuito, que eran los trámites más difíciles, pues se había excluido la ley 1116, lo que llevó a la sentencia de constitucionalidad, exhortando al Congreso a que sacara este régimen en el cual se separó de manera importante el régimen de las personas naturales no comerciantes, el régimen de las personas naturales comerciantes y el régimen de las personas naturales no comerciantes controlantes, que es, digamos, como los tres grupos de personas físicas a los cuales se les aplicaría eventualmente el régimen de insolvencia previsto o en el CGP o en la ley 1116. ¿Cuál es la situación? Y en particular es su pregunta de la persona natural comerciante. Aquí el pequeño comerciante, que es aquel que tiene menos de 1.000 salarios mínimos legales mensuales de activo, excluyendo la casa, excluyendo la vivienda y excluyendo el carro que es utilizado con fines productivos, pues tiene la opción, es decir, él tiene un derecho, que es optar por el mecanismo de insolvencia del CGP o optar por el mecanismo de insolvencia empresarial previsto en la ley. Luego él podía optar o por los procedimientos regulados en la ley 1116 o por los procedimientos de insolvencia regulados en la 2437. Y en esa medida,
la dificultad es que yo ya sé qué régimen puede optar él, o CGP o insolvencia empresarial, pero la dificultad se ha presentado es frente a la competencia de quién es que debe conocer el procedimiento cuando este pequeño comerciante o este pequeño persona natural comerciante, pequeño empresario, opta por un procedimiento de insolvencia empresarial. Caso, digamos que está regulado en el 532, no obstante, pues tratarse de un procedimiento regulado en otro tipo de legislación como la 1116 o como la 2437. La superintendencia ha venido emitiendo algunas providencias judiciales en los cuales niega la apertura de un procedimiento de insolvencia empresarial al pequeño comerciante o al pequeño empresario en esta modalidad, digamos, de tener activos de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales, por entender que ocurrió un fenómeno de derogatoria tácita de la competencia de la superintendencia en el conocimiento de este proceso, que también ya tenemos varios pronunciamientos en el marco de la dimisión de conflictos de competencia del artículo 139 del CGP, que establece que ya haya algunos pronunciamientos que le digan a la superintendencia, no señor, aquí no se ha derogado tácitamente la competencia de la super, se mantiene para estos pequeños la competencia de la superintendencia a prevención en los términos del artículo 6 de la ley 1116 de 2006, pero donde sí pareciera que la norma sí generó una modificación es en las personas naturales comerciantes que tengan activos superiores a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en donde sí claramente la disposición legal determinó que ellos están sujetos a los regímenes de insolvencia previstos para las sociedades comerciales, ahí refiriéndose a la 1116 y a la 2437, pero cuyo juez competente, entendiendo que se trata, digamos, de los procedimientos en los cuales estos tienen carácter judicial, reorganización, negociación de acuerdos de reorganización, reorganización abreviada, en los que sí plantea la norma una competencia, ya no a prevención, sino una competencia específica para el juez competente como juez civil del circuito del domicilio del deudor. Y la norma también se refiere en el parágrafo a los sujetos, personas naturales no comerciantes, excluidos del régimen del CGP, modificado por la ley 2445, cuando establece que están excluidos y por tanto tendrán derecho a iniciar un procedimiento de insolvencia empresarial, pero en los términos de la 1116, entonces nos cabe ahí la duda de si se les aplica o no la 2437, para aquellos controlantes de empresas que estén tramitando un procedimiento de insolvencia empresarial de competencia de la super. Entonces, ¿qué pasa con los que no son competencia de la super, sino competencia de los jueces civiles del circuito? Y para aquellos que sean parte de un grupo de empresas, dice la norma, que lo estén haciendo por causas relacionadas entre ellas, de nuevo, una necesidad de reglamentación, porque eso no lo entiende sino el que lo escribió, porque no sabemos específicamente en qué circunstancias del grupo de empresas. En la insolvencia empresarial claramente lo tenemos regulado en el artículo 12 de la 1116, pero estas son las inquietudes que nos generan y la situación actual de la aplicación del ámbito de aplicación y la exclusión que trae el régimen del CGP. Muchas gracias, doctora Diana. Muy, muy claro. Y yo creo que tenemos con todos los participantes una deuda pendiente con lo relacionado con la liquidación patrimonial. Entonces vamos a pasar a liquidación patrimonial para que tratemos de abarcar todos los temas que nuestros panelistas expertos prepararon para ustedes. Entonces, doctor Eduardo, artículo 563. Liquidación directa cuando el deudor no tenga activos. ¿Qué establece la ley sobre este procedimiento de liquidación directa y cómo puede impactar esto a los acreedores? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, Ana María, figura y modificación supremamente polémica. Estuvimos muchísimos meses bajo el liderazgo de la doctora Gloria, con el acompañamiento de Colcop, nuestra mesa jurídica y demás, participando de todo este trámite de la reforma para, como lo decía en una de las respuestas anteriores, equilibrar la balanza entre deudor y acreedor. Ese equilibrio que es fundamental en cada una de las relaciones crediticias y demás.
Y este punto, digamos que siempre generó muchísima preocupación, así como por ejemplo de la inclusión a este régimen de los pequeños comerciantes, que logramos ahí que de alguna forma quedara solamente hasta los 1.000 salarios mínimos porque querían que fuera amplio y limitado para todos los comerciantes con lo que eso hubiera implicado. Y acá digamos que al final una de las grandes preocupaciones era perder ese espacio que se puede propiciar en los procedimientos de negociación de deudas cuando el proceso, cuando la solicitud, cuando el caso del deudor está siendo, digamos que bien adelantado, cuando es de buena fe, cuando hay una buena intención de que el deudor realmente siente a sus acreedores para evaluar, buscar, establecer, explorar fórmulas de arreglo. Entonces, en una liquidación directa, pues simplemente hay un descargue automático, me salto todos los pasos anteriores, la posibilidad de una negociación, el trámite ante el conciliador y demás, el ejercicio de convocar a todos mis acreedores y me voy a una liquidación directa. Esto ya se venía, digamos que, cuestionando un poco en la práctica cuando íbamos a una liquidación sin bienes, porque aquí primer aspecto, que voy a ir resaltando, como quedó la norma, ya me voy a referir a eso, como quedó la norma, es que la liquidación directa solamente opera cuando no hay bienes. Cuando el deudor no tiene bienes, puede acudir al mecanismo de liquidación directa. Por favor, me lo tienen ahí un segundo en stand-by porque ya me voy a referir a eso, porque hay una polémica muy grande al respecto, ya les voy a contar por qué, y que tiene repercusiones en la práctica. Entonces, volviendo al punto de la negociación de deudas, si nosotros perdemos ese espacio tan valioso de sentar a los acreedores y demás para explorar fórmulas de arreglo, pues sencillamente le queda muy fácil la tarea a estos deudores que quieren simplemente insolventarse y descargarse para eh, dejar a todos los acreedores con deudas insolutas y pues que le quede mucho más sencillo ese trámite de la liquidación. Y por eso incluso bajo la norma anterior que no estaba este mecanismo, se dificultaba mucho la liquidación sin bienes, aún habiéndose surtido el trámite de negociación de deuda. Después ya hubo pronunciamientos de varios tribunales y hubo alguna serie como de una línea clara en el sentido que sí procedía la liquidación sin bienes y por eso la norma los deja aquí expresamente. Entonces, bueno, ya estamos en mecanismo de liquidación directa, la norma quedó con, digamos que una posibilidad de irme a esta liquidación cuando no tenga bienes. ¿Qué pasa allí? Lo que dicen de la oficina del senador, digamos que propició de alguna manera la norma y demás, y su asesor, es que el texto aprobado por el Congreso tenía otro pedacito que se lo quitaron, que se lo borraron al momento de la sanción de la norma. Lo voy a leer expresamente. ¿Cuál era el pedacito? Discúlpeme un segundo. Dice acá, la liquidación patrimonial procede numeral cuarto del artículo 563, por solicitud de la persona natural al juez competente, solo en los casos en los que el deudor no tenga bienes a su nombre. Así está la norma, como quedó sancionada. El pedacito que le faltaba es, o independientemente de si tiene o no tiene bienes, o de si estos son suficientes o no para cubrir su pasivo total. Ese pedacito que acabo de leer estaba en la disposición que fue aprobada por el Congreso y seguramente lo van a querer meter allí en el decreto de hierros que ya está por promulgar, por expedir el Ministerio de Justicia. Entonces, pues va a ser muy inconveniente que se le facilita mucho más el camino a los deudores, incluso con bienes, para que no agoten este trámite de la negociación de deudas, en donde, insisto, era muy valioso reunir a todos los acreedores cuando el trámite se adelante de buena fe, de buena manera, sino que el camino va a poder ser directo. ¿Qué opciones tenemos los acreedores? Muy importante, acudir al proceso de liquidación directa y si de pronto vemos que el deudor tiene alguna solvencia, más cuando tenga bienes y demás, aquí somos muy juiciosos en las investigaciones de bienes, hay empresas especializadas en eso, hagamos uso de esas herramientas. Si vemos esto, pues tratemos de rescatar la situación del deudor para que no continúe con esa liquidación directa, sino que fue algo también que logramos ahí a través de Colcov en el trámite de la norma, busquemos una negociación en el proceso de liquidación directa. Se puede hacer, se puede lograr. Con eso no avanzo en el proceso de liquidación, de alguna manera como que
le aplico los efectos de la negociación o el trámite de negociación que aquí no se estaba realizando y puedo suscribir un acuerdo de pago con el deudor, ¿sí? Eso es muy importante cuando veamos alguna posibilidad. Además que, insisto, como lo mencionaba anteriormente, nuestra industria es caracterizada por, contrario a lo que se ve por ahí digamos que, de mala fe que andan mencionando y todo en muchos espacios, aquí le abrimos la puerta a los deudores. Son muchos los escenarios de condonación, de facilidades, de acuerdos de pago y demás, que aquí digamos que podemos facilitar y pues que no sea la excepción en la liquidación de esta. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Conclusión, sí se puede celebrar acuerdos de pago estando incluso en liquidación directa, no es tan, digamos que útil para nosotros, no es muy bueno el tema de la liquidación directa porque puede, digamos que, patrocinar esta serie de mecanismos de forma mucho más masiva, por lo menos de alguna manera antes los obligaba a ir a un centro de conciliación. Sí, ellos lo llamaban incluso de alguna manera un semáforo, me toca ir a pagar allí unos honorarios y todo en el centro de conciliación para saber que igual me voy a liquidar, pero pues muchas veces, producto de ese famoso semáforo o de ese espacio en los centros de conciliación, salían fórmulas de arreglo. No le quedaba tan fácil a un deudor simplemente insolventarse, pudiendo exponer fórmulas de arreglo para que al final, digamos que algo hubieran recuperado los acreedores y él también pudiera, digamos que, reactivar su vida crediticia y con todos los beneficios que esto trae. Es importante eso, Ana María. No sé si me faltó algo, si hay algo que aclarar, por favor me dices, si no, pues simplemente buscar esos acuerdos dentro de la liquidación directa y estar pues muy pendientes de cómo avance el proceso allí. Muchas gracias, doctor Eduardo. Yo creo que está supremamente bien y claro para nuestros participantes. Doctor David, otro punto, desde mi punto de vista, bien complejo para los acreedores. El deudor como liquidador del proceso. ¿En qué eventos procede? ¿Qué medidas pueden tomar los acreedores ante el abuso o la indebida aplicación de esta figura? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que pusieron al ratón a cuidar el queso. Y claro, cuando uno dice esto, dicen que uno está presumiendo la mala fe de los deudores. No, uno no es una presunción de mala fe, sencillamente uno no puede ser tonto. Todos los sistemas concursales liquidatorios, y en eso yo creo que Diana me puede ayudar a corroborarlo, todos los sistemas concursales liquidatorios son sistemas con desapoderamiento del deudor, salvo este. En este vamos a dejar que el deudor sea su propio liquidador, siga teniendo la administración y la posesión de sus bienes. Y aquí hay que decir, así como no ponemos al acreedor a ser el liquidador, pues tampoco podemos poner al deudor. Es un tema de diseño, de estructura del sistema y no un tema de presunción de buena o de mala fe. Esto lo ponen porque sencillamente las liquidaciones se dificultaban por la dificultad en conseguir los auxiliares de la justicia que fungieran como liquidadores y que se posesionaran. Ahí entonces, me perdonan la referencia, pero creo que la literatura es sabia y vamos a hablar de Rafael Pombo. No sé si ustedes recuerdan al gato ladrón, ¿no? Pusieron al gato a cuidar el queso de que no se lo comiera el ratón y resulta que se comió a los dos. Eso es lo que puede pasar en un escenario donde se genera este tipo de desequilibrios. Pero bueno, ¿cuándo procede, Ana María? Procede siempre. ¿Y por qué yo llego a la conclusión que siempre? Porque el legislador, ¿qué nos dice? Nos dice, procede a solicitud del deudor cuando se den las condiciones para el amparo de pobreza y van a poner a un profesional del derecho a acompañarlo. Ese acompañamiento a título de qué será? De coliquidador, de asesor del liquidador. No se entiende qué dice el 564 o a qué refiere el 564 cuando dice que lo designará como liquidador conjuntamente con un profesional del derecho. Y ese profesional del derecho, si es coliquidador, tendrá que ser de las listas de liquidadores. Entonces, nos falta reglamentación también para ir avanzando. Pero me voy a sustentar mi punto de que siempre procederá, porque dice la norma, en los casos que fuera procedente el amparo de pobreza. Y el amparo de pobreza es procedente siempre que la atención de los gastos del proceso
no sea posible sin afectar la subsistencia de la parte, ¿cierto? Y el 151 tal vez del Código General del Proceso. Y me pregunto yo, ¿quién llega a una liquidación patrimonial sin tener su subsistencia afectada? Luego, se abre una puerta para que siempre el deudor pueda pedir ser su propio liquidador. Y si además le nombran ese a su asesor, pues vamos a tener un personaje que no tiene la imparcialidad que debe tener el liquidador como auxiliar de la justicia que es. Primer punto. Segundo punto, o segundo escenario donde puede funcionar, a solicitud del deudor y acreedores que representen más del 65% del pasivo en cuanto a capital. En ese escenario también funcionará. Cuando no haya bienes, bueno, tal vez el punto menos preocupante, cuando no haya bienes, sin embargo, yo no recuerdo y me tocaría revisar, pero la legitimación para las acciones revocatorias, no sé si la tenía también el liquidador y en ese evento, si así fuera, pues entonces estamos diciendo que vamos a desperdiciar la oportunidad de hacer acciones revocatorias cuando cuando el deudor sea su propio liquidador, ¿no? Pero esto es un punto que tengo que verificar en la norma porque no recuerdo si se legitima expresamente al liquidador. Como aquí hay tal vez una repetición de las reglas de la insolvencia empresarial, podría decir que no creo estar equivocado en ese punto. ¿Cuándo más procede? Cuando hayan pasado 5 meses sin que se hayan posesionado los liquidadores designados. Entonces también procede en ese escenario. Pero me voy a qué podemos hacer. Y me perdonan la velocidad, pero es para que el tiempo nos alcance en la medida de lo posible. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es nada. Y me perdonan el pesimismo nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando es un liquidador de la lista de auxiliares de la justicia, se puede remover por incumplimiento de sus funciones. Pero cuando es el liquidador deudor, tenemos una serie de adjetivos que lo que hacen es que no lleguemos a ningún lado. Cuando hay incumplimiento, o no, dice la norma, falta grave en el desarrollo de sus funciones, que haya causado demora, y ahí vienen los adjetivos. Empezamos que la falta tiene que ser grave. ¿Quién califica esa gravedad? ¿Y qué es grave y qué no es grave? ¿No? Entonces es un tema puramente subjetivo. Y esta debe haber causado, esta falta, no solo debe ser grave, sino haber causado una demora, y viene significativa e injustificada del proceso. Entonces, ahí es donde digo, se llenó estos adjetivos, esto no termina en ninguna parte. ¿Qué es una demora significativa? ¿Qué es injustificada? Significativo no es nada en nuestra actualidad cuando vemos que los procesos de liquidación patrimonial duran, vamos a hacer un mal comentario, un mal chiste, ¿no? La vida del deudor, ¿cierto? Porque estamos asistiendo a liquidaciones patrimoniales que duran 5 o 6 años y no se han terminado. Entonces, ¿qué será una demora significativa e injustificada? No lo sabemos. Luego, ¿cuál va a ser la consecuencia de la falta grave que haya causado una demora significativa e injustificada del proceso? El desistimiento tácito. Y ya, pues Diana mencionó el tema del desistimiento tácito y de su inconveniencia en sede concursal, pero aquí nos debemos preguntar es, ¿a quién beneficia el desistimiento tácito? Ah, el deudor no logró el descargue. Listo, no logró el descargue. Pero tuvo paralizados los procesos ejecutivos. Recuperó la administración de sus activos si es que los procesos ejecutivos fueron al liquidatorio y los bienes sobre los que recaían las medidas le fueron entregados, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir que el beneficiado por el desistimiento tácito en muchos casos va a ser el deudor mismo. Luego, ¿cuál sancionar? No hay ninguna. Por eso iniciaba yo diciendo que me perdonen el pesimismo, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Y me devuelvo. Y tenemos un gran riesgo de que la gran mayoría de liquidaciones patrimoniales se adelanten por el tema del amparo de pobreza entre el deudor y su asesor si no se reglamenta bien este punto también. Dios mío, preocupante. Gracias, Doc, por la profundidad en el tema. Yo creo que es de mucho valor y nos invita también a reflexionar un montón. Doctora Diana, ¿cómo opera la ejecución de las garantías mobiliarias en los procesos de liquidación? Yo creo que acá quedamos en deuda con los participantes en la sesión pasada
y qué rico que con su experiencia pues nos cuente cómo ve este tema. Bueno, me lamento decirlo que de nuevo estamos en un sistema desencajado completamente, porque tenemos un régimen de la ley 1676 que reguló la insolvencia empresarial y teníamos una aspiración que en atención, digamos, al interés público y político de esa norma en proceder a la protección de el acceso al crédito, que no solamente se predica de las personas jurídicas, sino también de las personas naturales, comerciantes y no comerciantes, pero en particular para los comerciantes que venían teniendo un tratamiento muy interesante en los procedimientos de insolvencia empresarial, porque el mecanismo de tener para el acreedor garantizado un derecho al pago preferente y la posibilidad de ejecución de su garantía los planteaba en un escenario de negociación que permite en la mayoría de los casos, y ya hay datos específicos al respecto, que se generen mecanismos de negociación que permitan la financiación del deudor, inclusive ya entrado en un procedimiento de reorganización. Pero en el caso de las liquidaciones es todavía más importante, digamos, la posibilidad de recuperación del acreedor, quien por efecto del procedimiento de insolvencia de liquidación puede generar un pago preferente, una ejecución de la garantía a través del mecanismo de exclusión del bien y el pago entonces preferente o con el bien o con el producto de su enajenación. Eso permite, digamos, que la valoración de riesgo frente a las personas cambie y que el desarrollo de productos financieros genere un escenario propicio para mejorar el acceso al crédito, sobre todo para las pymes y en particular aquí para el crédito generado para los emprendimientos que normalmente hacen los pequeños comerciantes. Esta distinción en el régimen obviamente crea un arbitraje legal que de por sí, y lo he sostenido, genera una ilegalidad. La creación de arbitrajes legales en el tratamiento de un régimen u otro frente a un asunto particular, y en este caso de la posibilidad de ejecución de las garantías en el procedimiento de liquidación judicial, si el deudor opta por adelantar el procedimiento bajo el régimen de la insolvencia empresarial o bajo este régimen, sí crea un asunto sumamente preocupante, digamos, en el tratamiento y sobre todo la protección del acreedor garantizado. Pero quiero referirme específicamente, Ana María, a algunas disposiciones de la liquidación que tienen que ver con el tratamiento de las garantías, porque desafortunadamente, a diferencia del artículo 52 de la ley 1676, que regula el tratamiento del acreedor garantizado en el procedimiento de liquidación judicial, aquí no hay una regulación, aquí hay algunos artículos que mencionan los efectos para los acreedores garantizados. Y el primero de ellos, ya lo mencionamos con el artículo 545 que remitía al numeral primero del artículo 565, referido a los efectos de la liquidación patrimonial, pues de nuevo tenemos los efectos de paralización en el pago de las obligaciones por parte del deudor y la imposibilidad de ejecución, entre otras de las garantías derivadas de los efectos del inicio del procedimiento de liquidación patrimonial para el acreedor garantizado, con las dificultades de lenguaje que trae la disposición legal, pero que de nuevo traen en el numeral séptimo del 565 un problema para entender a qué se refiere la norma cuando habla de la remisión de los procesos. Uno diría, bueno, procesos judiciales de cobro, trámites públicos o privados de ejecución. Y ahí el problema del lenguaje hace que mecanismos como el pago directo, que es un pacto comisorio del contrato de garantía y que permite la apropiación en pago del bien objeto de la garantía por un evento de incumplimiento, sea privado. Es realmente a eso se refiere la norma, y yo me temo que en estas disposiciones que son de aplicación de carácter restrictivo, si no se menciona específicamente el procedimiento o el mecanismo, pues estamos en un procedimiento o mecanismo que bien puede salirse de los efectos del inicio del procedimiento de liquidación patrimonial. Referido de nuevo al cobro de obligaciones dinerarias, lo cual deja por fuera a las obligaciones de hacer y no hacer. La ejecución especial está específicamente regulada y en ese entendido interpretamos que se refiere a la ejecución especial de la garantía prevista en el artículo 62, que debe remitirse. Debe remitirse que el expediente, porque se supone que si yo suspendo efectivamente el procedimiento de ejecución especial de la garantía, lo que haya sido tramitado ahí, que está pendiente de resolución, por ejemplo, una oposición
a la ejecución, pues tendrá que resolverse en el ámbito de la liquidación patrimonial. Y lo otro es que se refiere también ese artículo a los procesos de restitución de tenencia por mora de los bienes entregados en leasing, que deja la deuda en la liquidación patrimonial, pero genera la restitución, quitándole toda posibilidad al deudor de poder ejercer la opción de compra, que no sucede en los procedimientos de insolvencia empresarial para los comerciantes. Y de nuevo aquí ustedes me disculpan, pero me refiero a este producto financiero en particular porque la afectación de la regulación del leasing en el mecanismo de negociación de deudas también se traslada a las dificultades que tendría en el mecanismo de liquidación patrimonial, porque yo puedo restituir el bien, lo cual le quita la posibilidad al deudor de ejercer la opción de compra, que en los procesos de liquidación judicial de la insolvencia empresarial para los comerciantes se maneja de manera completamente distinta. Ahí el liquidador es quien sopesa financieramente qué resulta más beneficioso para el deudor. Si acrecentar el patrimonio ejerciendo la opción de compra y pagando el diferencial que le falta para, como es una financiación de adquisición, para adquirir el bien objeto del contrato de leasing o no. Entonces, esto es uno de los temas más difíciles respecto al contrato de leasing, que yo me temo que crea de nuevo un arbitraje legal que va a afectar el producto financiero, sobre todo para estos pequeños comerciantes. Yo ya veo a las entidades financieras en un momento dado generando una valoración de riesgo en el producto financiero cuando se trate de comerciantes que tengan menos de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de activo. Y el otro tema que quisiera resaltar aquí es el tema del el artículo 553, numeral tercero, que plantea la posibilidad que ante el fracaso de la negociación de deudas se puedan plantear negocios bilaterales, negociaciones y acuerdos bilaterales referidos al crédito hipotecario sobre la vivienda y al crédito de garantía mobiliaria sobre el vehículo productivo, en general tanto para no comerciantes como comerciantes, pero muy relevante para los comerciantes que utilizan su vehículo dentro del giro ordinario de su operación. Y entonces allí lo que plantea es que puede haber un arreglo bilateral que excluye de los efectos de la liquidación los bienes y las obligaciones. Entonces aquí hay un rompimiento en la liquidación patrimonial del principio de universalidad. Entonces, si se quiere, allí, si esos acuerdos bilaterales tratan de manera absolutamente distinta al acreedor garantizado, con el crédito hipotecario y con la garantía mobiliaria sobre el vehículo, que los puede llegar a excluir de los efectos del concurso liquidatorio, que pues digamos que tendrá los efectos digamos que se generan para la masa de la insolvencia. Quisiera resaltar esos dos asuntos, doctora Ana María, porque creo que en los dos se genera un arbitraje legal importante, sobre todo para los pequeños comerciantes. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias. Doctor Eduardo, rol del liquidador como secuestre y facultad de representación de los acreedores cuando no concurren a las diligencias de entregas de bienes. ¿Qué tiene para contarnos al respecto? Yo creo que vale la pena y leyendo algunas de las preguntas que tenemos de los participantes, pues algunas tienen que ver con unas pocas que nos hacen falta por hacer a nuestros panelistas, pero que vamos a tratar de sacar tiempo y poder profundizar algunas de ellas. Doc, le doy la palabra. Gracias, Ana María. Bueno, lastimosamente no queda tanto tiempo y es una pregunta, digamos, que tiene un componente supremamente denso por cómo quedó redactada la norma. Voy a tratar de referirme a eso, digamos que de forma muy breve. Me disculpa el auditorio, pero de pronto después en otro espacio profundizamos o a través de las preguntas o como sea. Aquí, digamos que en síntesis, lo que trató de hacer el legislador, o más que el legislador, su asesor, su equipo asesor y demás, fue traer normas, para sintetizarlo de la mejor manera, de la ley 1116, es decir, del régimen de insolvencia empresarial, que los que nos dedicamos a esto, desde la ley 1116 sabemos que más o menos funcionan allí en 1116, porque hay un ente superior, está la Superintendencia de Sociedades, que digamos que es un juez supremamente técnico, que conoce del tema, que ha hecho jurisprudencia, hay doctrina, hay de todo. Y no dejan de presentarse muchísimos problemas en la práctica con esta situación relacionada con los bienes que al final se adjudican.
Hago aquí un paréntesis, una recomendación. No es la razón de ser de un proceso concursal o de insolvencia que se hagan adjudicaciones de bienes, porque ahí todos pierden, ¿sí? Eso pasa muchísimo en Ley 1116. Entonces, aquí se traen un montón de normas, concretamente el artículo 570, el artículo 570A, que tratan de replicar esas disposiciones, ese procedimiento para entrega de bienes en materia de empresas, materia de insolvencia empresarial, pero aplicado aquí a personas naturales. Y pasaron varias cosas. Primer detalle, desde la providencia de apertura del proceso de liquidación, uno de los efectos que establece ahora la norma es que se le entregan los bienes al deudor en depósito gratuito. Entonces, bueno, digamos que allí hubo una buena intención en dejar esto regulado porque usualmente es lo que ocurre en la práctica, sobre todo cuando es su propia vivienda, cuando son bienes para su manutención, cuando son bienes, digamos que necesarios y demás. Pero le agrega la norma algo allí relacionado con el liquidador cuando ese rol lo desempeña el mismo deudor. Y ya el doctor David me precedía con esa explicación, hablando del liquidador, del deudor como liquidador. Allí le imponen unas cargas al deudor liquidador, hasta simpáticas, porque pues yo quiero ver cómo hacer un expediente de estos. Hay una serie de informes y de reportes periódicos cada 3 meses y demás que tienen que ir acompañados y soportados con fotografías, por ejemplo, de los bienes para garantizar su conservación, estado y demás. Vamos a ver cómo es el control y cómo es el seguimiento de eso, pero lo de siempre, lo que hablábamos anteriormente, depende también de los acreedores, porque si no están allí presentes los acreedores y sus equipos especializados en esto, nadie le va a hacer control a esos informes y reportes y nos vamos a encontrar con la situación que cuando saltemos allí al procedimiento de entrega de los bienes, artículo 570 que habla de la adjudicación y del 570 y 570A, creo que son los que hablan de la adjudicación y entrega de los bienes, nos vamos a encontrar con la problemática del estado de los bienes, de la pérdida, del deterioro y, como lo decía anteriormente, ahí todos van a perder, porque no van a encontrar los mismos bienes que de pronto se mencionaron al comienzo, fotografías y demás, aparecía un carrito muy bonito, bien pintado y todo, y al final ya está súper deteriorado o lo cambiaron por otro, y allí no queda otra cosa que hacer control y presencia a través de los acreedores. Me falta el tema de ya final de la entrega de los bienes. Allí digamos que se establecen algunas normas muy densas, muy complejas que tienen que revisarlas muy bien para que establezcan sus propios procedimientos. ¿Qué hacíamos en las operaciones de 1116 de insolvencia empresarial? Establecer verdaderos procedimientos con equipos encargados de la entrega de esos bienes, hacernos parte, porque también pasaba, nos anunciaban en estados financieros, en el proyecto de adjudicación y demás, una serie de mobiliarios, mesa, tal, 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 y cuando íbamos a recibirlos, pues había literal una serie de basura. Alguna vez entregaron un lote como de 600 zapatos y todos eran izquierdos, cosas de ese tipo. Entonces, eso va a pasar también acá en mucha más medida en materia de persona natural, porque no hay ningún control. Lo mencionaba anteriormente, cuando es de personas jurídicas, tenemos la contabilidad de estados financieros, tenemos una serie de avalúos, documentos y demás que nos permiten tener una trazabilidad. Aquí no. Entonces, no queda otra medida que hacernos presentes. También cuando el acreedor no se hace presente, dice la norma que el liquidador recibirá por él, en una especie de agencia oficiosa, recibirá por él los bienes e insistirá en comunicarle, en requerirlo para que se presente. Si ya definitivamente no concurre ese acreedor que ha sido adjudicatario, entonces tendrán que hacer una nueva adjudicación, parecido a como ocurre en Ley 1116, pero allí ese trámite va a ser muy complejo porque tiene que ir al juez, el juez profiere una nueva providencia de adjudicación o una readjudicación. Entonces, en la práctica va a haber un descontrol total con esto. Yo no quiero ser pesimista, pero no queda otra medida que hacernos presentes y tratar de rescatar los bienes que sean productivos, que sean buenos para que el acreedor no termine siendo tan perjudicado, ya más de lo que ya ha venido siendo perjudicado con la situación del deudor, que le ha dejado de pagar las obligaciones en los términos en los que se había obligado. Termino con una cosa muy importante. Una de las normas que se replican de la 1116, que si mi memoria no me falla, creo que es el artículo 58 de la 1116, la voy a leer expresamente. Miren, es muy útil porque nos habla de
la adjudicación que debe hacer el juez cuando no se pongan de acuerdo dentro del proceso de deudor y acreedores. Habla que la adjudicación habrá de hacerse preferiblemente en bloque, de acuerdo con la naturaleza de los activos, y si no pudiera hacerse de tal forma, los bienes serán adjudicados en forma separada, procurando siempre la generación del mayor valor. Esto no lo aplican a veces ni siquiera en 1116. Allí le adjudican a uno lo que sea y se encuentra uno como copropietario de unos bienes improductivos y terribles con mucha más gente que nunca aparece y eso en la práctica se hace imposible. Por eso si hay bienes que no sirven, hay que rechazarlos, no los quiero recibir, dejan esa manifestación expresa y no se ganan más problemas ahí dentro del proceso. ¿Listo? Me disculpa que corte hasta ahí, Ana María, pero pues es un tema bastante denso. Lean muy bien la norma y establezcan sus procedimientos internos para no agravar aún más ahí ya la situación del acreedor con todo este trámite. Yo creo, doctor Eduardo, que no es pesimismo, realismo. Yo creo que, y de eso se tratan estos espacios, de cómo desde nuestra experiencia vemos problemáticas que se podrían presentar o ya se están presentando, pues con la entrada en vigencia del régimen, ¿cierto? Y tengo Así todavía es. dos preguntas para el doctor David, una para la doctora Diana, y voy a tocarle los temas rápidamente, doctor David, para que pues sabemos que tenemos muchísima tela por cortar y que seguramente podemos profundizar en ambos, pero no quisiera que nuestros participantes se vayan sin que usted nos cuente cómo opera el tema de reportes en centrales de información para el deudor durante el trámite y una vez este termina, y cuál es el tratamiento de los créditos legalmente postergados. Yo sé que son temas diferentes, pero interesantes y podemos hablar un poco de ambos antes de acabar este importante espacio. Ana María, muchas gracias. Vamos a intentar hacer breves, no sin antes corregir lo que dije, la poca posibilidad de que estuviera equivocado en lo de la acción revocatoria, pues sí estaba equivocado porque la ley solo establece que la pueden interponer los acreedores. Entonces el argumento frente al liquidador pues no aplica. Pero bueno, los reportes a centrales de riesgo en la liquidación no cambiaron con la ley 2445 y voy a ser supremamente breve en esto. Básicamente existe un deber para el juez una vez se ha iniciado el proceso de liquidación patrimonial o terminado, existe un deber de informar a las entidades que administren las bases de datos sobre riesgo. Y la duración de los datos va a ser regulada como está en el artículo 13 de la ley 1266 de 2008, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ojo, con un añadido del artículo 573 del Código General del Proceso. La caducidad de los datos va a ser computada una vez transcurrido un año desde que se dio inicio al proceso de liquidación patrimonial, ¿cierto? Esa es la regla que nos trae el Código General del Proceso. Ahora, vamos a ver qué cómputo, pues ese cómputo se hará dependiendo del dato, o mejor, el término se computará dependiendo del dato y dependiendo de la situación en particular. Me refiero a que la regla general es que el dato negativo estará por el doble de la mora con un término que no podrá superar los 4 años. Los 4 años desde el pago o la extinción de las obligaciones. Pero esto en liquidación patrimonial no va a aplicar plenamente. ¿Y por qué no va a aplicar plenamente? Porque habrá obligaciones insolutas. ¿Sí? Creo que pocos conocemos liquidaciones patrimoniales que hayan terminado con el pago total de las obligaciones. Luego, habrá obligaciones insolutas y las obligaciones insolutas en la liquidación patrimonial mutan en obligaciones naturales, lo que quiere decir que no se extinguieron. Luego, no se puede aplicar esa regla de que el término máximo irá a los 4 o será de los 4 años siguientes al pago o a la extinción. Entonces nos queda la siguiente regla contenida, no sé, tal vez en el parágrafo segundo de este artículo 13 de la ley 1266, que nos dice que en todo caso el dato no podrá durar registrado más allá de 8 años desde la mora. Luego, ¿qué vamos a tener como regla general? Que iniciamos el proceso de liquidación patrimonial, contamos un año y por las obligaciones insolutas en la liquidación patrimonial sumamos 8 más y habrá que retirar el dato negativo. Si en cambio la obligación logró pagarse en la liquidación patrimonial, entonces va a ser el doble de la mora, pero no podrá ir más allá de 4 años desde que se
se extinguió la obligación o se pagó. Eso frente al manejo de la información en las centrales respectivas. Ahora, postergación de créditos. Esto es el 572A. Esto no es otra cosa que una mala copia, muy mala copia del artículo 69 de la ley 1116 de 2006. Y aquí vamos a tener que la postergación de créditos no es otra cosa que el aplazamiento del pago de unos créditos en particular hasta tanto no se hayan atendido todos los demás. Y la postergación está establecida en la ley. Y en este caso se suma una sanción además de la postergación, que por regla general es una sanción, por regla general digo, pero se suma una sanción adicional y es que se restringe el derecho de voto de los acreedores. Entonces, digamos que aquí hay una doble sanción. ¿A quiénes se les posterga el crédito? Al cónyuge, a los parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Cuando esto es casi que una postergación por motivos de equidad, de decencia, donde a quienes tienen mayor contacto con el deudor y mejor acceso a la información, se les va a postergar el crédito, pero ellos sí van a poder votar, ¿de acuerdo? ¿A quiénes más? A las empresas de servicios públicos domiciliarios que han desconectado los servicios y no los reconectan cuando inicia la negociación de deudas, o que habiendo iniciado la negociación de deudas igual los desconectan por deudas anteriores al inicio de la negociación. Y le suma esto es normal en la insolvencia empresarial, pero le suma esto el legislador en insolvencia de persona natural, que aquí esto se le aplica a todos los contratos de tracto sucesivo. Luego amplía la cantidad de sujetos susceptibles de ser sancionados por esta vía. Sin embargo, esto hay que interpretarlo en concordancia con el artículo 545, donde nos dice que la postergación del crédito es la última sanción. Primero hay un llamado de atención, después una amonestación y después una postergación. Luego, por la redacción, tanto el 572A en su numeral segundo tal vez, y el 545, esto no es una sanción automática, sino requiere 3 pasos, ¿no? ¿Quiénes más están postergados? Los acreedores, los créditos que hayan sido pagados o que pertenezcan a acreedores que se han intentado pagar por su propia cuenta o que hayan imputado pagos que haya hecho el deudor de gastos de administración a deuda del proceso. También es una sanción al acreedor que ha intentado pagar. Y aquí es donde me devuelvo a la competencia del juez para resolver controversias. ¿Esto quién lo va a definir? ¿Un conciliador puede definir esto? ¿Un conciliador puede restringir derechos? Yo lo dudo, pero bueno. Finalmente, o finalmente no, me faltan dos. Los intereses, las sanciones legales y las contractuales derivadas de conceptos distintos al del capital también se entenderán como postergados, tanto en la liquidación como en la negociación de deudas. Pero aquí le suman una cosa que para mí es expropiación. Y es que por mayorías, y la misma mayoría para la celebración del acuerdo, que yo insisto, no sabemos cuál es, pero la mayoría para la celebración del acuerdo, se puede imponer la condonación de los créditos. Y resulta que esto es cercenar los derechos del acreedor. Esto es cercenar los derechos del acreedor sin ningún análisis y con una mayoría básica. ¿Que esto pasa en la insolvencia empresarial? Sí, sí pasa, pero se requiere una mayoría cualificada y que debe ser extraída de los acreedores que van a ser afectados por la condonación. Entonces, esto es una expropiación que facilita o es una situación que facilita el fraude a los acreedores. ¿Por qué yo voy a tener que dejar de cobrar una cláusula penal, por ejemplo? Si eso no es otra cosa que una tasación anticipada de perjuicios. Luego, no tengo derecho a la indemnización, a la reparación del daño. Es un tema bastante discutible, me parece a mí perverso. Y finalmente, y aquí también un tema nuevamente subjetivo que a saber quién lo va a definir, el acreedor cesionario o mandatario que adelantó y viene reiteradamente diligencias judiciales o extrajudiciales de cobranza sabiendo que el deudor estaba admitido. ¿Qué es reiterado? ¿Una? No. Reiterado, 2. ¿Cierto? De ahí en adelante podríamos hablar de reiteración. Y el a sabiendas, que implica
el cumplimiento de la carga del conciliador, porque como ya se conversó antes aquí, el conciliador es quien debe informar a los demás a los acreedores. Entonces, si yo, a pesar de que el conciliador me informó, intento, o mejor, reiteradamente hice diligencias judiciales o extrajudiciales de cobranza, entonces voy a tener mi crédito postergado. 2 llamadas a cobrar son intentos reiterados de diligencia extrajudicial de cobranza. Alguien podría decir que eso es así. Alguien podría decir, no, se necesitan 5. ¿Quién va a definir? Yo no creo que el conciliador tenga la potestad. Por eso me pego a la excepción inicial que planteábamos frente a la primera pregunta que se me hizo del 534, y son los casos en los que se evidencie fraude. Ahí podrá el juez intervenir. Y ese es el resumen a las carreras, Ana María. Doctor David, sé que estamos cortos de tiempo y tengo todavía una pregunta para la doctora Diana, pero con esto que usted acaba de mencionarnos y una pregunta que tenemos de uno de los asistentes, me parece pertinente teniendo en cuenta esta última reflexión que usted nos hace. La pregunta que nos hacen es, ¿consideran ustedes que en caso que el proceso de negociación falla y se emite el acta correspondiente como fallida y posterior se remite a liquidación patrimonial, en ese lapso se puede realizar cobro? Digo que es pertinente porque, pues, como lo estamos mencionando, obviamente queda como postergada la sanción y demás, entonces importante para que le respondamos a nuestra participante que me parece que ha lugar en este momento. No se pueden cobrar. Esto es un tren de 2 vagones. El primer vagón es el recuperatorio, el segundo vagón es el liquidatorio. Se despliegan los efectos del primer vagón, me perdonan el ejemplo, pero es para claridad. Se despliegan los efectos del primer vagón, no podemos cobrar, no podemos perseguir al deudor, etcétera, etcétera. Y el paso al segundo vagón no nos habilita en ningún momento para hacer como si no hubiera un concurso, ¿cierto? Esto es un escenario donde tenemos continuidad de los efectos, y se materializan otros cuando se decreta la apertura del proceso de liquidación patrimonial, pero no quiere decir que se pierdan los efectos iniciales. Súper claro. Y bueno, para terminar, doctora Diana, importante conocer su opinión respecto del 535 y el impacto que puede tener para nuestro sector y para la economía del país la figura de la gratuidad que se incorpora con este artículo del régimen DOCO. Le doy la Bueno, palabra. Ana María, digamos que este tema ya lo quiero abordar muy rápidamente. Digamos que la gratuidad se plantea en el sistema para los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho, que hay que decirlo, pues tiene operadores que son estudiantes. Eso genera, digamos, la necesidad del robustecimiento de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, porque si a alguien le parece que esta discusión ha sido sencilla, yo no soy una de esas. Imagínense ustedes esta discusión en manos de un estudiante que está tratando de ayudar a través de sus funciones en el consultorio jurídico y que tiene que no solamente entender el régimen de obligaciones, de contratos, de cobranza, de ejecuciones, sino además este régimen que no parece un régimen sencillo de digerir, y con la complejidad que tiene en los negocios que tiene que tenerse en cuenta ya con la inclusión de los comerciantes. Esto puede generar un impacto importante porque también son competentes para conocer en términos de gratuidad los consultorios jurídicos de las entidades, las entidades públicas que tienen, digamos, estas funciones de consultorio jurídico, la Procuraduría, los centros de conciliación, que tienen las entidades como la Superintendencia de Sociedades, que son gratuitos al ser, digamos, otorgados por entidades públicas. Tal vez el reto más grande es que es obligatorio a partir del 1 de febrero del 2026, y lo segundo es que el 548 del CGP plantea que estos centros de conciliación y estos consultorios jurídicos deben tener plataformas electrónicas para la realización de audiencias y una dirección electrónica. Discutíamos al interior del grupo si esto era solamente para los centros de conciliación y las notarías que tienen derecho al pago de una tarifa, pero yo creería que no. Y eso pues obviamente va a requerir un fondeo de esos centros de conciliación de entidades públicas y un fondeo para el desarrollo de estas plataformas en los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho.
Si no es así, si no les es aplicable el 548, pues de nuevo se crea un arbitraje legal, centros de conciliación que generan una infraestructura, una inversión, una organización, pero que van a ser avasallados por los centros de conciliación gratuitos y por estos consultorios jurídicos gratuitos. El otro es que se genera una necesidad de acompañamiento a los deudores cuando operen como liquidadores. Es una obligación legal de los centros de conciliación, de los consultorios jurídicos y los de las entidades públicas. Y también puede ser por solicitud de los deudores o de los acreedores que además requieran una asesoría, una consultoría gratuita para cuando, en el caso de los acreedores, el monto del pasivo es superior a la cuantía mínima o mínima cuantía que está dispuesta ya en el sistema. Entonces, puede ser que haya tal número de procedimientos en estos centros de conciliación de consultorios jurídicos y entidades públicas que generen el cierre del servicio. Y ya hay una experiencia. El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional abrió hace unos años este servicio gratuito y lo tuvieron que cerrar. Lo tuvieron que cerrar porque no daban abasto en la generación, digamos, de estos acompañamientos o de estos trámites gratuitos. Entonces yo me temo que la necesidad de capacitación que plantea la norma es insuficiente. Es decir, allí los estudiantes que generan su práctica en los consultorios jurídicos, pensaría yo que si no están acompañados de la dirección del consultorio jurídico, no van a poder atender estos trámites. Con eso termino, doctora Ana María, muchas gracias. No, muchas gracias, doctora Diana. Reiterar el agradecimiento a la doctora Gloria por propiciar este espacio, agradecer a nuestros panelistas por su generosidad en el compartir su conocimiento, su experiencia y su práctica. Varias de las preguntas que estaban en el chat fueron respondidas a lo largo del panel. Si alguna se nos queda por fuera, ofrecemos excusas, pero pues esto no es una promesa, además porque yo no soy la competente para hacerlo, pero seguramente se nos viene reglamentación, la necesitamos, eso creo que es una de las conclusiones importantes de este espacio, igual que en el primero que tuvimos, y seguramente producto de la reglamentación tendremos que propiciar nuevos espacios de conversación, de profundización, de estudio, de análisis, muchas reflexiones sin dudas, y voy a darle el paso a la doctora Gloria, pero pues como conclusión, qué rico producto de la reglamentación y del estudio que hacemos y de la práctica como operadores y como usuarios del régimen, bien sea representando a los acreedores, a nuestras propias empresas, a veces también siendo empáticos con el deudor. Sin dudas, estos regímenes son necesarios, pero es necesario también que haya equilibrio. Y es Mil necesario, gracias. Ay, doctora, perdón que sí, te siga, interrumpí. No, no, tranquila, no, no. Ya, sigue. no, es necesario entonces que se sigan propiciando estos espacios. Le paso la palabra a la doctora Gloria y de nuevo muchas gracias a todos los asistentes y a los panelistas por sus generosas respuestas. Adelante, Bueno, doctora. gracias, Ana María. Antes de terminar, y porque me angustia nos hemos pasado mucho del tiempo, pero creo que es tan valioso todo lo que aquí se ha tratado, se ha discutido y se ha aclarado al respecto que valió la pena. Entonces, así, doctora Ana María, doctor Eduardo, doctora Diana, doctor David. Antes de eso, mil y mil gracias. Antes de eso vamos a pasar una cosa. Antes de eso vamos, que es lo único que nos en relación con estos espacios. Porque mientras aparece la encuesta en pantalla que los invito alrededor de julio. El otro último semestre, el último bimestre del año, o sea, tipo noviembre. Y como lo decía la doctora Diana, nuestras sugerencias de manera respetuosa
y muchas de las inquietudes de operadores para la implementación de esta regulación y para la aplicación. Solo me resta agradecer a esta inmensa audiencia que asistió a este espacio, invitarlos a que nos acompañen en el Congreso Internacional de Crédito, Recuperación, Cobranza y BPO que tendremos el 10 y 11 de septiembre con un video que dura unos segundos. Por favor, no se retiren. En nuestro congreso del 10 y 11 de septiembre tendremos una franja muy valiosa en la que trataremos todos los temas regulatorios que impactan a la industria. En ese momento esperamos tener más claridad sobre esta norma y sobre otras tantas, sobre esta regulación y poder ir avanzando y acompañándolos en el entendimiento. Nuevamente, muchas, pero muchas infinitas gracias por acompañarnos, a nuestros panelistas. Un aplauso virtual con nuestra gratitud y al equipo de Colcop que hace posible. A todos los asistentes, mil y mil gracias. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.